Saludos cordiales y bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis profundo aquí en Link Político. Un gusto estar aquí. Hoy nos vamos a sumergir en las páginas de un libro que, la verdad, está dando mucho de qué hablar en el ámbito de la estrategia. Así es. Hablamos de Marca Poder, el poder como marca, del estratega político colombiano Miguel Jaramillo Luján. Un texto clave, sin duda. Y bueno, este análisis llega en un momento muy oportuno, ¿no? Justo hoy, en la víspera del inicio del primer foro académico virtual de estrategias y marketing político. Correcto, donde Miguel Jaramillo será uno de los ponentes destacados. Exactamente. Les recordamos a todos que el foro va del 19 de septiembre al 10 de octubre. Imperdible. Totalmente. Nuestra misión hoy, pues, es explorar a fondo los conceptos clave que Jaramillo desentraña en su obra. Es una lectura, diría yo, esencial para quien busque entender la comunicación y la estrategia política hoy en día. De acuerdo. El eje central es un concepto muy potente que él mismo denomina #marcapoder. Para quienes nos compartieron este material, bueno, vamos a destilar sus ideas más importantes. Precisamente. Y fíjate que el concepto de marca poder aterriza en un momento crucial. Vivimos una época donde las figuras políticas individuales, sus personalidades, sus narrativas, Sí, a menudo parecen tener, digamos, más peso que las propias estructuras partidistas tradicionales. totalmente de acuerdo. Pero lo interesante del planteamiento de Jaramillo, y eso se advierte desde el inicio del libro, es que no se queda en la superficie, en la imagen nomás. Busca ahondar en algo mucho más fundamental y estratégico. Ok, perfecto. Entremos en materia entonces. ¿Qué es exactamente la marca poder? El autor insiste mucho en que no es un simple barniz de marketing. No, para nada. Y junto a este concepto introduce otro término que me parece clave: mismidad. ¿Cómo se conectan estos dos? Es que esa es la conexión fundamental. A ver, Jaramillo define la marca poder como ese atributo distintivo, ya sea personal u organizacional, que se construye casi de manera inevitable a lo largo del tiempo. Ajá. Y que emana del reconocimiento profundo de la propia mismidad. Es desde esa esencia reconocida, desde ese núcleo, desde donde se proyecta y se ejerce influencia, poder. Entiendo. ¿Y la mismidad? ¿Qué es exactamente? La mismidad es fascinante. Es la esencia más íntima, el núcleo auténtico de un individuo o una organización. Jaramillo sostiene que ésta se forma a partir de experiencias vitales clave. Experiencias vitales. Sí, y detalla 5 que considera fundamentales. El microterritorio de la infancia, o sea, dónde crecimos, la cosmovisión que heredamos o aprendimos, la cultura que nos rodea, el entorno de los cuidadores y el escolar. E incluso, fíjate qué interesante, la lúdica infantil, los juegos, cómo jugábamos de niños. Detengámonos ahí un segundo. Llama la atención, ¿no?, que elementos tan personales, casi íntimos, como los juegos de la infancia o el barrio donde uno creció, sean considerados estratégicos para construir poder en la adultez. Exacto. ¿Por qué esa mirada tan hacia adentro, hacia esa mismidad, es tan radicalmente importante según Jaramillo? Porque rompe, digamos, con la idea tradicional de construir una marca como si fabricáramos algo externo, algo artificial. Claro, como un disfraz. Algo así. Jaramillo argumenta que el poder real, el sostenible, no viene de inventar una imagen, sino de identificar, y subraya esa palabra, y potenciar lo que ya existe en la esencia. Es un giro hacia la autenticidad, entonces. Hacia la autenticidad radical, diría yo. Reconocer esas 5 fuentes de la mismidad permite entender las raíces de las propias creencias, los valores, incluso los miedos y las aspiraciones. Entiendo. Y solo desde ese autoconocimiento profundo, bueno, se puede proyectar una marca poder que sea coherente, creíble y sobre todo capaz de conectar emocionalmente a largo plazo, de dejar una huella significativa, que es lo que busca el autor. Entendido. Entonces, el punto de partida es esa introspección profunda casi arqueológica, ¿no? Identificar la esencia antes de siquiera pensar en comunicar algo. Exactamente. Me resuena mucho esa distinción clave que hace entre identificar versus construir la marca. No es maquillaje, es descubrimiento y luego amplificación. Tal cual. Ahora muy bien, una vez identificada esa mismidad, ese núcleo auténtico, ¿cómo se procede? ¿Cómo se trabaja para posicionar esa marca poder de manera efectiva?
El libro habla de narrativa, de diferenciación. ¿Cuál es la metodología que propone Jaramillo? Propone un proceso bastante estructurado, pero que, idealmente, debe sentirse orgánico. Comienza, y esto es indispensable, con la investigación. Investigación. ¿Sí? Y no solo se trata de entender la propia mismidad, sino también el mercado, el entorno, las audiencias, los competidores, el contexto general. Hay que mirar afuera también. Fundamental. El libro es exhaustivo en las herramientas que menciona, ¿eh? Desde encuestas, entrevistas, los focus groups clásicos. Lo estándar. Sí, pero va más allá. Habla del rastreo de huellas digitales y físicas e incluso sugiere la utilidad de test psicológicos. Test psicológicos. Vaya, eso sí es ir a fondo en la investigación. Tan así lo sugiere. Absolutamente. Y creo que refleja esa búsqueda de la raíz, de entender no solo lo que la gente dice, sino por qué lo dice, qué la mueve realmente, tanto al sujeto de la marca como a sus públicos. Tiene sentido. Tras esa investigación exhaustiva, viene la definición. Aquí se trata de traducir esa mismidad y los hallazgos del entorno en una dirección clara. Ponerle norte a la brújula. Exacto. Establecer una misión de vida o un propósito central para la marca, definir un foco de acción muy concreto, él insiste mucho en no dispersar esfuerzos y seleccionar palabras clave. Palabras clave, como anclas, ¿no? Como anclas semánticas de la marca, sí. El libro, de hecho, ofrece ejemplos de cómo ciertas palabras quedaron indeleblemente asociadas a líderes específicos. Menciona casos como Hugo Chávez con pueblo, revolución. Recuerdo eso. O Álvaro Uribe Vélez con seguridad, corazón grande. Los presenta como ilustraciones de ese anclaje verbal de la marca poder. Interesante cómo una palabra puede encapsular tanto. Totalmente. Y con esa base definida, bueno, entra en juego el storytelling. Aquí es donde la marca se convierte en relato. La narrativa. La narrativa. Jaramillo insiste en que no basta con tener una buena historia. Hay que saber contarla. Con una estructura clara, inicio, conflicto, nudo, desenlace, y, crucialmente, de forma que sea clara, memorable y emocionante. La conexión emocional es clave. Central. Menciona la importancia de superar barreras en la comunicación. Las perceptuales, las emocionales, las lingüísticas y las no verbales. Ah, lo no verbal. Sí. Y aquí trae a colación la famosa regla 55-38-7 de Albert Mehrabian. La clásica. La clásica, sí. Recordando que el impacto de un mensaje depende muchísimo más del lenguaje corporal, un 55%, y el tono de voz, un 38%, que de las palabras exactas, apenas un 7%. Esa regla siempre impacta, ¿eh? Muestra que la forma es casi tan importante como el fondo, o a veces incluso más en la percepción inicial. Exacto. Y eso conecta perfectamente con el siguiente pilar, la diferenciación. Ser único. Ser único y auténtico, sí. Anclado en esa mismidad que ya identificamos. En un mundo saturado de mensajes, es vital. Jaramillo advierte mucho contra la imitación. ¿Pone algún ejemplo? Sí, pone un ejemplo que él considera fallido, un político intentando copiar a Justin Trudeau usando calcetines llamativos. Ah, sí, recuerdo algo así. Dice que así se pierde la oportunidad de diferenciarse desde la propia historia, desde el propio contexto. Propone analizar la diferenciación desde varios ángulos. La geografía, los temas específicos, la forma, el estilo comunicativo, el fondo, las propuestas sustantivas y la correlación con otras marcas. ¿Correlación con otras marcas? Sí, sugiriendo evitar asociaciones con lo que él llama marcas degradantes. Interesante. Y finalmente, todo esto confluye en el posicionamiento, es decir, lograr ocupar un lugar claro, distintivo y valorado en la mente del público. El objetivo final, digamos. El objetivo final. Jaramillo adapta aquí las conocidas 4 Ps del marketing al ámbito personal y político. Producto, la persona u organización. Precio, entendido como el valor percibido, el costo-beneficio de apoyarla. Plaza, los lugares y canales de contacto. Y promoción, las herramientas comunicacionales. Una adaptación interesante. Y subraya algo fundamental. Este posicionamiento no es estático, requiere gestión activa y consistencia. Hay una frase en el libro que es muy contundente. ¿Cuál? Dice, si usted no gerencia su marca, otros lo harán por usted. Uf, directo. Un llamado a la acción constante. Totalmente.
Es un desglose muy completo del proceso, la verdad. Y me gusta cómo Jaramillo conecta estos conceptos tan estratégicos con detalles que parecen pequeños pero no lo son. Exacto. Recuerdo que el libro menciona cómo hasta la tarjeta de presentación, o el manejo del armario personal, El armario, sí. o incluso la calidad de una fotografía pueden reforzar o debilitar la marca poder. Incluye 7 preguntas clave para reflexionar sobre el armario, o enfatiza el poder de una sonrisa auténtica. Son esos detalles, ¿no?, los que construyen la percepción día a día. Son cruciales. La coherencia está en todo. Ahora, traslademos todo esto al vértigo de la era digital, que parece un entorno con sus propias reglas, más inmediato, a veces percibido como más efímero. ¿Cómo se aplica y se gestiona la marca poder en el mundo online según Jaramillo? Bueno, el libro le dedica una atención importante a esto. Es que ya la presencia digital no es opcional, es una extensión fundamental de la marca poder. Es parte de la realidad. Es parte integral. Nuestra huella digital, lo que publicamos, lo que otros publican sobre nosotros, nuestras interacciones, todo eso construye percepción de manera constante. Inevitablemente. Jaramillo es enfático en que las redes sociales no son meros canales de difusión, sino que constituyen un nuevo territorio de interacción social. Él las llama la nueva calle. La nueva calle, me gusta esa metáfora. Y esta nueva calle digital exige diálogo genuino, interacción constante y de manera muy marcada, emoción. Emoción otra vez. Sí, la conexión emocional es clave online también. Y la clave aquí, como en el mundo offline, es la autenticidad y la coherencia. Lo que se proyecta online debe ser un reflejo fiel de la mismidad y de la marca definida. Nada de máscaras digitales. Exacto. El libro alerta sobre errores comunes. Ignorar la conversación y solo emitir mensajes unidireccionales. El monólogo. El monólogo, sí. No tener una estrategia clara y publicar de forma reactiva, ser inconsistente en el tono o los mensajes, descuidar la redacción, la ortografía, cosas que parecen básicas pero minan la credibilidad. Detalles que matan. Totalmente. También sugiere un uso estratégico de las distintas plataformas. Facebook, Twitter, WhatsApp, entendiendo los códigos y potencialidades de cada una, para segmentar audiencias, fomentar la conversación, construir comunidad. Adaptarse a cada red. Exacto. Y siempre, insiste, con un respeto escrupuloso por la privacidad. Menciona de paso la utilidad de enfoques como el inbound marketing, atraer con contenido de valor, y la gamificación, usar mecánicas de juego para conectar de formas menos intrusivas y más participativas. Muy pertinente todo esto en la política actual. Llevémoslo entonces directamente a ese terreno, que es un eje central del libro. ¿Cómo se manifiesta concretamente la marca poder en el fragor de una campaña electoral y, algo que a veces se olvida, en el día a día del ejercicio del gobierno? Es que el concepto adquiere una relevancia especial en sistemas políticos, como muchos en Latinoamérica, donde los partidos a veces se perciben como estructuras débiles o desconectadas. Sí, la personalización de la política. Exacto. Y la figura del líder carismático se vuelve central. El libro cita ejemplos como los fenómenos de Nayib Bukele en El Salvador o Andrés Manuel López Obrador en México, Casos muy sonados. donde sus marcas personales parecieron tener un peso determinante, a veces incluso por encima de las maquinarias partidistas que los respaldaban formalmente. La persona por encima del partido. En muchos casos, sí, la marca poder del líder, arraigada en su autoconocimiento y mismidad, es el activo estratégico principal. Durante la campaña, esto se traduce en varios aspectos operativos clave que Jaramillo detalla. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, la necesidad de unidad férrea en el equipo y en el discurso. Todos deben proyectar la misma marca, el mismo mensaje central. Coherencia total. Total. Una preparación para debates que vaya más allá de los datos y las cifras, enfocándose en el lenguaje corporal, el tono de voz, la capacidad de generar conexión emocional. Volvemos a Meravián. Siempre vuelve, sí. Cuidar la imagen exterior del candidato en cada aparición. La creación de jingles pegadizos y coherentes con la marca, e incluso decisiones sobre la sede física de campaña. El libro discute el cuándo y cómo tenerla para que sume a la estrategia, no reste. Hasta la sede importa. Y crucialmente, ¿qué pasa después de la elección? Porque gobernar es muy distinto a hacer campaña. Exacto. Y Jaramillo hace una distinción fundamental aquí.
La comunicación de campaña a menudo busca la movilización a través de la diferenciación, a veces incluso de la polarización, el nosotros contra ellos. Algo así. Pero la comunicación de gobierno debe evolucionar. Debe pasar a un tono más inclusivo, buscando representar y hablarle a toda la ciudadanía, no solo a quienes votaron por esa opción. Un cambio de chip necesario. Necesario. Él diferencia 3 niveles de marca en el gobierno. La marca gobernante, la del líder y su estilo. La marca territorio, la identidad y potencial del lugar que se gobierna. Y la marca gobierno, la gestión misma, las políticas, los resultados. 3 marcas a gestionar. 3 marcas interconectadas. Y cito una frase que lo resume bien. Gobernar es comunicar. La comunicación no es un anexo, es parte esencial de la gobernabilidad y de la construcción de legitimidad. Una frase poderosa. El libro también aborda cómo la marca poder influye en el manejo de crisis y las transiciones. Introduce un concepto interesante. El colchón reputacional. Sí, la importancia de construir relaciones sólidas y confianza en tiempos de calma. Eso permite amortiguar el impacto de futuras crisis. Y ante una crisis, recomienda actuar con frialdad, con método, diagnosticar correctamente la situación. Cabeza fría. Cabeza fría, sí. Y en lo posible utilizar la crisis como una oportunidad para reforzar atributos positivos de la marca, si se gestiona con transparencia y eficacia. Ver la oportunidad en la adversidad. ¿Algo así? Bueno, después de esta inmersión profunda en las ideas de Miguel Jaramillo Luján, si tuviéramos que destilar las ideas centrales, los pilares que sostienen este concepto de marca poder, ¿cuáles serían para ti? A ver, sintetizaría los aprendizajes clave de esta exploración en varios puntos. Primero, y quizás el más disruptivo, es que la autenticidad basada en la mismidad es el núcleo irrenunciable. No se trata de inventar, sino de descubrir y potenciar lo genuino. La base de todo. La base. Segundo, la comunicación estratégica es vital, pero debe ser clara, memorable y sobre todo emocional, para forjar conexiones que duren. Conectar. Tercero, la coherencia y consistencia, a través de absolutamente todos los puntos de contacto, físicos, digitales, discursivos, actitudinales. Es fundamental para construir y mantener la confianza. En todo momento, en todo lugar. Exacto. Cuarto, una marca poder fuerte no emerge por azar, requiere una gestión activa, consciente y constante. No se puede dejar al garete. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Y finalmente, creo que en el panorama político y de liderazgo actual, donde la conexión personal y la percepción juegan un rol tan determinante, la marca poder bien gestionada se vuelve indispensable. Ya no es opcional. Ya no es opcional, no basta simplemente con hacer o tener buenas propuestas. Es crucial saber comunicar, conectar y construir un relato significativo desde esa marca auténtica. Una exploración realmente reveladora, sin duda. El libro Marca Poder ofrece un marco de pensamiento estratégico muy profundo sobre cómo se construye y ejerce la influencia y la comunicación hoy día. Sí. Y con aplicaciones que van mucho más allá de la política, me parece. Definitivamente. Provee una estructura robusta para comprender el poder simbólico en nuestra sociedad, partiendo desde lo más íntimo y personal del ser humano, o de la identidad organizacional. Y bueno, le recordamos a todos que Miguel Jaramillo Luján, el autor de esta obra tan interesante, estará compartiendo más sobre estas ideas y su aplicación en el primer foro académico virtual de estrategias y marketing político. Una excelente oportunidad para seguir profundizando. No se lo pierdan. Queremos también invitarles a suscribirse gratuitamente a nuestros análisis aquí en linkpolitico.com para no perderse futuras exploraciones de temas relevantes como este. Siempre hay temas interesantes. Y por supuesto, inscríbanse al foro académico virtual gratuito. Recuerden, del 19 de septiembre al 10 de octubre. Los cupos son gratuitos, pero son limitados, así que aseguren su lugar suscribiéndose directamente en la página web de linkpolitico.com. Vale la pena. Y para quienes deseen adquirir y profundizar todavía más en el libro Marca Poder, van a encontrar el enlace de compra en la descripción de este audio. Es una lectura que la verdad recomendamos mucho. Sí, muy recomendable. Y quizá, para cerrar, una reflexión que nos deja este análisis. A ver. Si la marca poder más efectiva surge de una mismidad tan profunda y auténtica, ¿cuál es el límite?
¿hasta qué punto se puede realmente gestionar o estrategizar esa autenticidad sin correr el riesgo de cruzar esa delgada línea hacia la inautenticidad calculada? O incluso, bueno, la manipulación. Uf, qué buena pregunta. ¿Dónde reside el equilibrio ético y práctico en esa gestión de la esencia? Una pregunta excelente y muy necesaria para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en Marca Poder. Gracias a ustedes. Hasta nuestro próximo análisis.